Gloria al Señor. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros. No hay palabras como agradecerle por lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso que en esta noche, desde el principio, debemos de darle gracias al Señor por todo lo que el Señor hace. Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe, Él lo sabe todo. Y le voy a pedir a mi hermano, please, que me acompañe. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren más del Señor? Aleluya. Le voy a pedir, amada iglesia, que abra su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra que en esta noche vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Aleluya. Y le voy a pedir que vamos a leer el versículo 3. El versículo 3 de Hechos capítulo 28, el versículo 3. ¿Todo lo tienen, amada iglesia? Gloria a Dios, aleluya. 28 para los que hablan inglés. Number 3. Para la gloria del Señor, aleluya. Dice que el cristiano no es serio, ¿verdad? Es alegre. Así es que aquí venimos a aprender. Y para aprender tenemos que desaprender. ¿Cuántos quieren desaprender? ¿Verdad que no? Vamos a aprender, aleluya. Dice la bendita palabra en el nombre de Jesús. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ayúdeme a orar, hermanos. Y pidiéndote, Señor, en esta noche, de tu unción, Espíritu Santo, que, Señor, tú me guíes en esta noche, Señor, y que la palabra que has puesto, Señor, en mi corazón, Padre, sea de edificación, Señor, para cada uno de mis hermanos. Que, Señor, pon, Señor, ese atento, Señor, en nuestro oído, escuchar bien, Señor, tu palabra. Y que yo, Señor, sea claro, Señor, en lo que tú en esta noche nos vas a hablar, Señor. Padre, gracias te doy por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia en esta noche, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Y hágase, Señor, tu perfecta voluntad. Aleluya. Tomen su asiento, hermanos, pero sigamos alabando al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Primeramente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad nuevamente de estar aquí en su casa y compartir la palabra que el Señor nos ha dado en esta noche. Quiero hablar un poquito de Pablo, en el apóstol Pablo. Aquí en estos versículos vemos, y como dice la palabra, que entonces, y habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Aquí vemos al apóstol Pablo, que cuando él llegó a esta isla que se llama Malta, vemos el apóstol Pablo que cuando él llegó a ese lugar, la palabra nos dice que en ese tiempo estaba lloviendo y había frío. Entonces el apóstol Pablo, vemos que él era un hombre que le gustaba, no era, ¿cómo le puedo decir? Era una persona humilde que le gustaba ayudar a las personas. Y aquí vemos el apóstol Pablo. Yo me imagino al apóstol Pablo juntando esas ramas secas para que ellos pudieran calentarse, porque en ese tiempo estaba haciendo frío. Pero mire, hermano, que la palabra del Señor, cuando nosotros conocemos
que en el tiempo de hoy, esas víboras, hay víboras que al momento que muerde a la persona, por unos minutos ellos mueren. Hay serpientes que el veneno es rápido, o sea que mata rápido a la persona. Y dice que para que una serpiente pueda morder a una persona necesita una distancia de 1 metro hasta 1,5 metros para que lo pueda alcanzar. Pero aquí nosotros vemos que en esta noche la palabra que el Señor me ha dado, el tema es: si el veneno no te mata, pero te fortalece. Porque muchas veces acá hemos estado viendo que en el transcurso de todos estos años hemos visto que desde el Antiguo Testamento el Señor usó hombres, mujeres y jóvenes para el ministerio del Señor, para llevar la palabra, para compartir la palabra. Y aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo, aquí él, en esta palabra donde vemos que él fue mordido por esa serpiente, había peligro para su vida. No sabemos qué clase de víbora en el momento o qué clase de víbora era la que lo mordió. Pero recordemos que, y en nuestra mente está, que muchas veces hemos encontrado víboras y ¿cómo actúa usted? Se asusta, ¿verdad? Porque pensamos que luego nos va a morder. Pero mire que yo me acordaba de que hace tiempo, cuando andábamos en México, unas de mis tías, las mujeres que eran esposos de mis tíos, pues claro, ¿verdad? Pero cuando íbamos a pescar, hermanos, miren que en esa pesca, ahí usted no sabe qué es lo que va a encontrar. Yo lo digo por los hermanos que van a pescar, tienen que tener cuidado, porque usted no sabe por lo que usted se va a encontrar. Pero mire, lo que yo me da gusto es porque en ese tiempo se aparecían a serpientes y grandes, hermano. Y mire que mis tíos, algunos de ellos se asustaban, o las personas que iban al lado de nosotros se asustaban. Pero yo tenía una tía, hermanas, valiente, que ella agarraba la víbora y miren, la agarraba de la cabeza y hasta nos las andaba enseñando. Valor, pero le gustaba agarrarlas, no tenía miedo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que muchas veces en el camino vemos al apóstol Pablo, como dice la palabra en Hechos 9:17. Dice que él, desde ese entonces, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él fue lleno por el Espíritu Santo. Y desde ese entonces nosotros nos damos cuenta que cuando el cristiano o el discípulo del Señor es lleno del Espíritu Santo, podrá morderlo cualquier víbora y no le va a pasar nada. Aleluya. Vemos también aquí, hermanos, que en este tiempo la palabra del Señor nos enseña y nos dice que la serpiente o la víbora simbolizan a Satanás. Y la serpiente también es conocida, o Satanás es conocido por la serpiente antigua. Y vemos que todos esos espíritus, o sea, el veneno que avienta esa víbora, o cuando es mordido al ser humano, todo ese veneno simbolizan esos espíritus que atormentan al cristiano. Esos espíritus que siempre, cuando Satanás quiere hacer daño en la familia, siempre va a querer echar ese veneno para desanimar al cristiano y que el cristiano ya no pueda seguir adelante. Hay venenos que el veneno cuando a la familia la mata, pero cuando no la mata, a la familia la fortalece, porque la levanta, se da cuenta que quién es el que está con él. Y así como el apóstol Pablo, que era lleno del Espíritu Santo, así también la iglesia debe de responder con ese poder que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia, para que con el poder del Espíritu Santo podamos vencer toda artimaña de Satanás que quiere hacer a nuestra vida. Dele la gloria al Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Aquí nosotros nos damos cuenta, como dice la palabra en el versículo 4,
Miren que en ese momento, cuando dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿Y quién escapado del mar, la justicia no deja de vivir? Recordemos que el apóstol Pablo pasó por un momento difícil. Sufrió, pero él siguió adelante. Lo mordió la serpiente, pero siguió adelante. Él vivió, no tenía lo que nosotros ahora en este tiempo tenemos. Lo que me gusta que el apóstol Pablo, cuando dice en su palabra que él aprendió a vivir en escasez y en abundancia. Él sufrió en ese camino. ¿Y todo por qué? Todo por llevar la palabra del Señor. El día de hoy vemos y nos dice la palabra que cada uno de los que el día de hoy lo que el enemigo quiere hacer es desanimar a la iglesia. Nosotros vemos que el propósito que Satanás quiere es que la iglesia no alabe a Dios. El propósito que él tiene es matar y destruir. El propósito que él tiene es que no se lleven a cabo todo lo que el Señor ha dicho que se va a hacer en este lugar. Y lo que el enemigo quiere hacer, que ya nosotros vemos que el día de hoy muchas veces reconocemos que nos hemos descuidado y hemos abierto puertas para que el enemigo entre, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que el día de hoy dice la palabra en Marcos 16, 18. Abran su Biblia en Marcos 16, 18 y el 19. Miren lo que aquí el Señor nos dice. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde está el pueblo que alaba a Dios? Mire que el Señor Jesucristo aquí en la palabra dice, Marcos 16, el versículo 18, dice que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos creen que ese mismo poder que el Señor le dio a sus discípulos, la iglesia también lo tiene? A ver, levante su mano. ¿Quién tiene ese mismo poder? Con ese mismo poder, el día de hoy, nosotros, el Señor nos va a dar más poder para que podamos hacer la voluntad del Señor. Dele la gloria al Señor, aleluya. Pero dele ese aplauso con todo su corazón al Señor. Aleluya. Y entonces aquí nosotros nos damos cuenta, hermanos, que en ese día, en ese tiempo, cuando dice la palabra que todos aquellos que estaban alrededor de Pablo se decían, se espantaban, bueno, ya lo mordió la serpiente. Pero vemos que dice la palabra que cuando ellos, dice, cuando los naturales lo vieron y la víbora colgado, ¿usted qué haría, hermano? Cuando a una persona usted la ve que la serpiente ya lo mordió, ¿qué haría? ¿Cuál sería su reacción? Y lo que vemos que el día de hoy, esa víbora o ese veneno que quiere poner en la iglesia, muchas veces a la iglesia, o hay personas que ya nada más están esperando usted pase un problema para que así ellos estén viendo a ver qué va a pasar con el hermano, a ver qué va a hacer con el hermano, a ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer. Pero mire, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo en el 5? Pero él, dice la palabra, sacudiendo la víbora en el fuego y ningún daño padeció. Aleluya, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Y si usted se da cuenta, hermanos, que vemos que el propósito que hay para la iglesia es que la iglesia siga adelante. Y también nos damos cuenta, hermanos, que
en Génesis, el capítulo 1. Abra su Biblia en Génesis capítulo 1, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Lo que a veces, hermanos, sabemos que Dios tiene el poder, o Cristo tiene el poder y nos ha dado el poder, pero muchas veces, hermanos, lo que nos hace falta es ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, porque hay momentos que el enemigo quiere destruirnos, pero lo que hace falta es que la iglesia despierte. Le voy a decir por qué. Porque acá nosotros nos damos cuenta en el capítulo 3 de Génesis que desde ese tiempo todo lo que ocasionó, miren, dice el versículo 3: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La caída dijo, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si usted se da cuenta, lo que Satanás quiere es poner en la mente de nosotros o de la iglesia para que usted deje de creer. En otra palabra, desobedezca. Ese es el plan de él. Si el Señor quiere bendecir a su iglesia y la iglesia quiere más del Espíritu Santo, Satanás va a poner obstáculos para que usted no lo reciba. Ese va a ser su trabajo. Pero más grande es el poder de Dios, que ya ha sido vencida, pero aún así todavía quiere y está haciendo estorbo en la iglesia. Es tiempo de que la iglesia se levante en el nombre de Jesús y con ese poder que el Señor nos da, podamos despertar. Una de las cosas que vemos, hermanos, que dice la palabra, que era astuta. Cada veneno que manda quiere destruirlo a usted, quiere matarlo. Pero si usted se da cuenta que aquí nosotros, a Eva la engañó. Y es lo mismo con la iglesia. No todos, ahí no quiero equivocarme, no todos, pero para algunos en tiempos anteriores, lo que pasó en nuestra vida es que nos dejamos engañar. Y como nos dejamos engañar, el enemigo está trabajando con ese engaño de que nosotros no podemos, que si el Señor nos ha llamado para evangelizar, Él ha puesto en la mente de uno: no, tú no puedes. En la alabanza, en la noche cuando usted viene a alabar a Dios, usted viene dispuesto a alabar a Dios y de momento como que se le fue el desánimo, que entró, ahí le dio un veneno que digo: tú no vas a alabar a Dios en esta noche. Pero levántese, hermano, porque si el veneno no lo mata, lo fortalece. Si el veneno no lo mata, lo fortalece. Usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, que si usted se da cuenta, por eso cuando decía wow, entonces desde el Antiguo Testamento vemos que ella era astuta. Por eso dice que en el tiempo de hoy, el enemigo él va a hacer y va a querer seguir haciendo, pero si la iglesia se lo permite. ¿Cuántos guerreros de Betel hay aquí? Mire, aleluya. Dice la palabra del Señor aquí, cuando Pablo vemos que él sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño le padeció. Pero dice la palabra: ellos estaban esperando que él se hinchase, porque sabemos que una picadura de una víbora lo va a matar o se va a empezar a hinchar. Conocí un amigo que cuando le picó la víbora, y no era una víbora, era una araña pequeñita, pero mire lo que le pasó: se le fue hinchando su pierna, que llegó el tiempo que le tuvieron que quitar un pedazo de carne. Un veneno de la víbora o de una araña son peligrosas. Pero aquí vemos a Pablo y nos enseña que él se sacudió. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Él sabía que Cristo andaba con él. Él sabía que el Espíritu Santo andaba con él. Por eso que cuando un hombre de Dios se levanta, si ha venido un problema a nuestra vida, párese, hermano, y sacúdase. Dice la palabra que sacúdase y usted siga adelante. Usted...
como seres humanos reconocemos que muchas veces en nuestra debilidad no podemos hacer nada. Pero si reconocemos quiénes somos, ese es el tiempo. Es el tiempo que nosotros tal vez nos dejamos engañar. Pero en esta noche, hermano, reconozca cuál fue el error que cometimos, que nos dejamos engañar. Mire que en este tiempo Él está queriendo desanimar a la iglesia, y hay algo que está sembrando en el corazón de ustedes o el mío. Les digo por qué. Porque la palabra del Señor nos dice que esta obra va a crecer. Amén. Que el Señor va a hacer maravillas en este lugar. Pero recordemos que cada uno de nosotros, el propósito que Dios ha puesto en nosotros es que el Señor nos va a ayudar, nos va a levantar. Pero si nosotros hemos permitido y abierto esa puerta, es tiempo de que la cerremos y nos levantemos, así como Pablo sacudió esa serpiente y la echó al fuego. Así nosotros es tiempo de que nos levantemos y que cada uno de nosotros nos fortalezcamos en el Señor, porque Él es el que nos va a dar el poder para así desechar toda maldad que quiere venir a nuestra vida. Aleluya. Pero miren, ellos dicen que ellos estaban esperando que Él se hinchase o cayese muerto de repente. Habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía. Ya me imagino a esa gente cómo estaba esperando ahí. Muchas veces, hermanos, hay personas que están esperando el momento de que usted caiga. Están esperando de que la persona no se da cuenta que es usada por Satanás, y él quiere que usted caiga. Pero muchas veces aquí nosotros vemos que si el Señor está con nosotros, no hay nadie que pueda desanimarnos, porque el poder de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que nos va a ayudar a salir adelante. Dice que, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Mire, el enemigo sabe con quién se va a meter. Él sabe. Él no se va a meter con un ungido. Él no se va a meter con una persona que está orando, está ayunando. Se va a meter. Pero sabe quién está con él. Y si el que está peleando, si el que está orando, si el que está ayunando, si el que está estudiando la palabra del Señor sabe quién es, el enemigo se va a huir. Va a huir. ¿Por qué? Porque sabemos que acá, cuando el enemigo ha querido destruir a usted se ha dado cuenta que tiempos atrás, cuando había avivamiento aquí en Betel, muchos milagros pasaban, muchos milagros habían. Yo formé parte de unos milagros que vi que el Señor hacía. Pero acá nosotros nos damos cuenta que estos hombres que veían a Pablo que no le pasó nada, entonces se maravillaron y ya empezaron a cambiar. Si murmuraban de que esperando a qué horas moría, pero como no moría o nunca murió, ¿qué pasó? Después decían, oh no, este ha de ser un Dios, este es un Dios. Pero recordemos, hermanos, que Pablo no era cualquier persona. Él sabía que tenemos la enseñanza de cómo era Pablo, cómo es que lo que él sufrió. ¿Quién lo levantó? El Señor iba con él. El Señor iba con él. Por eso dice que en el versículo 8, hablando del propósito que Pablo, de que Dios tenía a Pablo para él, o Dios tenía ese propósito para Pablo, vemos que cuando él llegó a esa isla había un propósito. Y si usted se da cuenta que él fue mordido por la serpiente, ok, si hubiera sido mordido por la serpiente y él hubiera muerto, el propósito de Dios ya no se hubiera hecho. Pero si usted se da cuenta, en el versículo 8 dice la palabra: y aconteció que en esos tiempos Pablo, cuando los hombres que vieron ahí que no pudo morir, entonces todos aquellos
se llevaron una sorpresa, porque dice la palabra que aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y lo sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Entonces acá nosotros nos damos cuenta que en Lucas, el capítulo 10, el versículo 19, nos dice la palabra que, diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Cualquier acechanza que el enemigo quiere hacer en su familia, que lo quiera destruir, sabemos que el Señor nos ha dado el poder para poder reprender. Si Él quiere destruir nuestra familia, el Señor nos va a proteger, porque sabe que nosotros estamos en las manos del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Vemos que el tiempo de hoy, si el veneno no te mata, te va a fortalecer. Dios nos da el poder. Dios es el que ha estado con nosotros y va a seguir obrando en nosotros. Por eso el propósito que el Señor tiene para esta noche es que pensemos unos minutos y pensar que si Satanás quiere hacer o destruir a nuestra familia, nosotros nos damos cuenta que el Señor ha prometido que estaría con nosotros, que no nos dejaría. Y acá nosotros nos damos cuenta que cuando Dios, el propósito que tiene para la iglesia, el propósito de Dios se va a lograr. Yo lo que pensaba es que si no se logra de una manera, se va a lograr de otra, pero Dios va a cumplir ese propósito. ¿Cuántos lo creen? Pero es dependiendo, ¿sabe qué, hermanos? De nosotros, que nosotros sabemos quiénes somos, que pensemos un momento quiénes somos en el Señor. Yo quiero más del Señor, queremos más del Señor. ¿Cuántos quieren más del Señor? Pero nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que el día de hoy, lo que Pablo nos enseña, que un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, así sea mordido por una serpiente, así que no se ahogó en el mar, pasó por muchas necesidades, pero aún así el Señor tuvo un propósito. Porque el día que llegó a esa isla fue porque hubo milagros, hubo sanidades, y el Señor, en ese lugar, mucha gente fue sanada. Y en el día de hoy vemos que el propósito para nosotros, muchas veces el Señor nos ha dado esa palabra. Esta palabra que el Señor nos da aquí, cuando nos dice: y aquí os doy potestad de hollar a serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, dice que nada nos dañará. Aleluya. Por eso en la misión o en el propósito en esta noche vemos que así como Pablo no le pasó nada, y así cada uno de nosotros, todas las veces que ha venido un problema a nuestra vida o vino una enfermedad, nos dimos cuenta que no nos tiró ni nos mató, sino a lo contrario, nos fortaleció. Porque gracias a Dios por esa enfermedad estamos aquí. Porque no me ha tirado, sino que nos ha fortalecido. No nos ha matado, nos ha fortalecido. O sea que en una noche donde sabemos que, mire que hasta el día de hoy el enemigo se está aprovechando porque nos quiere quitar, nos ha quitado cosas. Tal vez nos ha quitado carros, tal vez nos ha quitado casa, tal vez lo que nos haya quitado, hermanos, es material y sabemos que nos ha quitado. Pero en el nombre del Señor Jesús, aunque nos quite lo que es la casa, el carro, pero lo que tenemos dentro, eso no nos puede quitar.
Porque el Señor Jesús, Él, aunque quisiera, si nos los quitaran para que ellos se convirtieran, gloria al Señor, que se lo lleven. Y es más, se lo dejamos, que ellos lleven al Señor Jesús, porque Él es el único que puede restaurarlos. Amén. Gloria al Señor. Miren lo que pasaba meditando en la palabra del Señor hace 2 horas o 3 horas, cuando yo decía, digo, ¿y cómo les voy a decir que si el Señor nos ha quitado o el enemigo nos ha quitado cosas que a veces en lo material pues no los ha quitado? ¿Cómo le puedo decir? Que entró una llamada, y cuando entró esa llamada, como no contesta uno, pues fue el mensaje, y me dicen que si no pagaba yo en 24 horas un ticket que me habían dado, y de ese ticket, si yo no lo pagaba, me iban, usted sabe que me mandan hasta muchos ahí de lo que le van a hacer. ¿Qué es lo que quería hacer el enemigo? Distraer. Pero yo sé que el propósito de Dios para nosotros, hermanos, que aunque nos quiten, el Señor no nos los puede quitar. O sea que la paz y la alegría que el Señor nos da, yo sé que el Señor en ese momento me dijo, si ellos, como dice, si el Señor quita o si el Señor lo permite que nos los quiten, pues gloria al Señor. Pero no nos los quitó. ¿Qué quiso el enemigo? El enemigo quiso engañarme, quiso hacer que yo no pudiera estar bien delante de Él y no recibir la presencia de Dios y no gozarme en el servicio en esta noche. ¿Qué quería hacer? Desanimarme. Quiso matarme, pero no me mató porque me fortaleció. Y con esa fortaleza alabo a mi Dios en esta noche, porque yo sé que Él es el que ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. En el transcurso del caminar, aquí nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, que el enemigo ha querido hacer y deshacer, pero nos hemos dado cuenta que el propósito de Dios que tiene para nosotros es meter ideas en la cabeza para que no se llegue a cabo el propósito de Dios. Mire que cuando una iglesia se une, o cuando hay esa unión en la iglesia, no hay nadie que lo pueda desunir, porque sabemos que si en la unión está la fuerza y en la unión está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios nos va a fortalecer, y siempre, en lugar de desanimar a las hermanas o entre hermanos, Dios nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Iglesia, levantémonos. Si el enemigo ha querido desanimarnos, levantémonos y sigamos adelante. Sabemos que si hemos perdido la autoridad para poder reprender todo enemigo, levantémonos y digámosle al Señor: Señor, yo reconozco que he perdido la autoridad, yo reconozco, pero en el nombre del Señor yo me levanto, porque tú me has dado la palabra que tú estarías con nosotros, y tú estarías con nosotros y no nos dejarías. Pero acá también vemos que el apóstol Pablo, cuando él sacudió esa serpiente, nos enseña es que cuando nosotros nos levantemos, podemos hacerlo como él. Todo espíritu negativo que ha entrado a nuestra vida, debemos de agarrarlo y decir: en el nombre del Señor, no lo quiero en mi vida. No lo quiero en mi vida, y así levantarnos cada uno de nosotros, para que así el propósito que hay en nuestra familia es que la familia sea bendecida y podamos seguir adelante. ¿Cuántos quieren más del Señor? Sigamos alabando al Señor, que así como el propósito que tiene para nosotros, aunque sabemos que desde el momento que todo lo que ha pasado en nuestra vida, todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Sea poquito o sea mucho, pero todo se lo debemos a Él. Todo lo que el Señor nos ha dado desde la familia, todo se lo debemos a Él.
Todo lo que el Señor nos pertenece o tenemos, todo se lo debemos a Él. Y así como el Señor nos ha dado todo, así es que nosotros debemos estar agradecidos con Dios y decirle al Señor: tú me has bendecido, yo me toca mi parte. Para que nosotros podamos seguir, esta iglesia pueda seguir adelante, nosotros tenemos que cumplir con Dios lo que nos toca corresponder. Dar lo que ya no es de nosotros, dárselo a Dios. Confiar en Dios, que el Señor nos suple. Él suple nuestras necesidades y va a seguir supliendo nuestras necesidades. Pero si nosotros seguimos al pie de la letra que nos dice el Señor: si tú cumples, yo cumplo. Porque si nosotros desobedecemos, ¿qué vamos a acarrear? Vamos a acarrear condenación. Y Dios no quiere que sea una iglesia condenada, sino que Dios quiere una iglesia bendecida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dios nos va a bendecir, pero cumplamos con el propósito que hay en todas las áreas de nuestra vida que el enemigo ha querido destruir. Levantémonos, que si ese veneno no lo mató, hermano, fortalézcase, párese, levántese y alabe a Dios. Vuelva nuevamente a como antes. Recuerde de dónde es que usted ya no puede alabar a Dios. ¿Cuál fue el motivo que lo desanimó? ¿Qué fue? ¿Fue un hermano o fui yo? Venga conmigo, yo le pido perdón por lo que si lo ofendí a usted. Pero si hay algo que en nuestro corazón, hermanos, quiere el Señor, es un corazón limpio, un corazón agradecido, un corazón que pueda alabar a Dios libremente y levantar sus manos para que así el Señor se glorifique en nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, hermano, levantémonos y sigamos adelante. Sabemos que el propósito que hay en nuestras vidas es bueno. Dios no nos da lo malo. Él quiere lo mejor para su iglesia y quiere una iglesia prosperada. Pero cumplamos con Dios lo que es de Dios. Cumplamos lo que es de Dios y nosotros, hermanos, vamos a ver las grandezas y las maravillas de Dios en nuestra vida. Así que levántese, hermano. ¿Cuántos son siervos del Señor? ¿Cuántos son discípulos? Levántese, hermano. Si ha venido desánimo a su vida, levántese, levántese. Y que el Señor le bendiga grandemente. Aleluya. Vemos que en el transcurso, ya hablando el tiempo del día de hoy, hay aflicción en la vida de uno. Porque a veces en la enfermedad, a veces en lo financiero, a veces con las familias, que el día de hoy ha querido el enemigo hacer es que haya destrucción familiar. Pero en este tiempo, hermanos, ya es dependiendo de nosotros. Usted tiene que reclamar por lo que es suyo. Agarre la palabra y dígale al Señor: Señor, el enemigo quiere destruir mi familia, pero yo agarro tu palabra, porque yo sé que con tu palabra y tú conmigo vamos a poder vencer. Y el enemigo no va a poder destruir mi familia, no va a poder destruirla, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y cada día, el día de hoy, lo que el Señor quiere hacer es dependiendo de nosotros. Dispongamos nuestro corazón. Si ha entrado esos pensamientos negativos, que no lo haga, que hágalo así, hágalo así. Hermanos, los pensamientos, dice que ya para nosotros el día de hoy, ya nuestros pensamientos no son los que teníamos antes, sino que ya es Cristo en nosotros. Y si ya es Cristo en nosotros, tenemos que actuar como el Señor está o actuó. Nuestros pensamientos ya no deben ser los de antes, creyendo que el día de hoy, si Él está con nosotros, vamos a creer que Él está con nosotros y Él es el que nos va a ayudar en nuestras aflicciones. Y Él es el que nos va a ayudar para seguir adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigamos adelante, dándole gloria al Señor. Pero sí una cosa, hermanos, hay que reconocer que en el nombre del Señor Jesús todo lo vamos a poder hacer.
pero no hay cosa que el enemigo que le quite, porque sabemos que quién está con nosotros. Levantémonos para que ese veneno que el enemigo ha metido en la familia, o quiere meter, o quiere destruirlo, quiere matarlo, fortalézcase en el Señor. Y levantémonos en el nombre del Señor. Aleluya. Póngase sobre sus pies, hermanos.